Dios los bendiga. Vamos a eh, continuar obedeciendo al Espíritu Santo y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. ¿Bien? El título del mensaje del día de hoy es ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Todo comenzó esta serie de mensajes nosotros estudiando la Trinidad, cómo actuaba la Trinidad, cada una de las personas que conforman la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero evidentemente hay algo que el Espíritu Santo nos quiere insistir y seguir enseñando, es que debemos echar manos de ese poder que habita en nosotros. ¿Bien? Y vimos la semana pasada la necesidad nuestra como hijos de Dios de ser llenos del Espíritu, y hoy vamos a ver la necesidad nuestra como hijos de Dios de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Bien? Así que vamos a ir un versículo que creo que, si no me equivoco, es la tercera vez que lo vamos a leer, pero evidentemente, tic, 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 el Espíritu Santo está ahí golpeando nuestro entendimiento para que se asienten estas verdades en nuestra vida y para que sean una realidad. Amén. El versículo por el cual vamos a comenzar, y este primer punto responde en este sentido a cómo ser guiado por el Espíritu Santo, es algo que sabemos, como siempre le digo, es algo que las personas, aún personas que no asisten a la iglesia, pueden saber esta verdad, pero es necesario que nosotros como hijos de Dios la vivamos. Y una de las principales, o la principal cosa que nosotros necesitamos para ser guiados por el Espíritu es ser hijos de Dios. ¿Bien? ¿Somos todos hijos de Dios? Parece, y es algo lógico. Necesito ser hijo de Dios para ser guiado por Dios. ¿Bien? Pero vamos a ver qué nos quiere decir hoy la palabra de Dios. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No queda ninguna duda ya, ¿no? Lo escuchamos tantas veces que debe ser en mi vida y en tu vida y en la vida de todos los hijos de Dios. ¿Sos hijos de Dios? Porque hay personas que uno hace esta pregunta y, bien, uno tiene que tener seguridad de que es hijo de Dios. Ahora vamos a ver una de las, lo que nos enseña la palabra en cuanto a nuestra seguridad, o en qué momento nosotros sentimos la seguridad de ser hijos de Dios, y en nosotros no debe haber sombra de variación en cuanto cuando me preguntan, ¿sos salvo? ¿Sí? ¿A dónde te vas a ir? Al cielo. Qué orgulloso que son. No, yo confío en la palabra de Dios. Yo soy hijo de Dios y voy al cielo. No porque yo sea lindo, bonito por las obras, eso ya lo sabemos. Pero es algo que nosotros debemos responder sin ningún temor cuando preguntan, ¿sos hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Bien, y como tal hijo de Dios que yo soy, nosotros somos, y de aquellos que levantaron la mano son, y Dios conoce los corazones, debo ser guiado por el Espíritu Santo. Sí o sí debo ser guiado por el Espíritu Santo. Porque rápidamente vamos a decir, o podemos decir, o alguien puede pensar, hasta naturalmente, bueno, si no soy guiado por el Espíritu, soy guiado por cualquier cosa, que no sea el Espíritu Santo. Y todo lo que me guíe, y más en lo espiritual, ¿no es cierto? Obviamente, todo lo que no sea el Espíritu Santo que me esté guiando en lo espiritual, voy a ir al lado contrario, que sea la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y voy a pagar las consecuencias. Pero mirá qué lindo lo que dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo está hablando acá, todo Romanos 8 habla sobre el Espíritu Santo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hay personas que, como te decía, no se animan o no expresan, y bueno, yo me replantearía si soy hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios confirma, hay una seguridad interna de los hijos de Dios que nadie te la puede contar, nadie te la puede describir, o nadie te la puede a ciencia cierta o exactamente nadie te la puede enseñar a esa seguridad, sino que es el Espíritu mismo, a nuestro Espíritu, el que te dice, sos hijo de Dios. Esa convicción que solamente da el Espíritu, la sienten los verdaderos, o los hijos de Dios, perdón, los hijos de Dios. Bien, entonces si hay alguna sombra de variación en tu vida, te invito a que
le seas sincero a Dios y le digas, hoy entiendo que estoy viviendo o viví o en cierto momento viví creído que era hijo de Dios, pero entiendo a la luz de la palabra que no tengo esa convicción y necesito entregar tu vida, o mi vida, perdón, a tu soberanía y ser sinceros, porque, reitero, la certeza que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestro interior, de que sos hijo de Dios, nadie te la cuenta, nadie te la aprende a vivir, ni nadie te la puede describir. Es una certeza que cada uno debe sentir. Y si no vivís con esta certeza, bueno, sé sincero ante Dios y decirle, creí que era hijo de Dios. Creí por mi forma de comportarme, porque fui criado, porque fui enseñado, porque entiendo que es lo mejor. Y decirle, entiendo que necesito ser hijo tuyo. Bien, si hay algo en tu interior ahora que te está hablando, obviamente, Dios conoce los corazones. Bien, obviamente, Él pesa los corazones, los conoce, pero nosotros también. Cada uno en nuestro interior también. Y quizás está este sentimiento. No estoy diciendo que reine este sentimiento en este lugar. No, hay hijos de Dios genuinos en este lugar. Bien, pero te estoy diciendo si sentís este sentimiento, si sentís este sentimiento. Si te sentís de esta manera, que seas sincero con Dios. Bien, y pidas su ayuda. Pero lo primero porque también podemos decir, levantar la mano y decir, soy hijo de Dios, y a la hora de preguntar, ¿sos guiado por el Espíritu Santo? De abajo, ¿me entienden? Porque va de la mano. Si yo soy hijo de Dios, yo soy guiado por el Espíritu Santo, debo ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Bien? Y debo tener esa convicción. ¿Bien? Me va a costar más, me va a costar menos, me va a gustar muchas veces la guía del Espíritu Santo, muchas otras no, porque va en contra de nuestra naturaleza muchas veces la voluntad de Dios, pero yo debo ser guiado. ¿Bien? Y debo buscar como hijo de Dios que soy, ser guiados por el Espíritu Santo. Juan 1:12, estos son versículos que estaría bueno que lo tengamos ahí a mano para dar razón de lo que creemos y por qué vivimos de la manera que vivimos, ¿no es cierto? Dice Juan 1:12, Juan 1:12 y 13. Mas todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, va atado con lo que leíamos de Tesalonicenses, ¿verdad? De que por la voluntad de Dios estaba gozoso Pablo de la salvación de los hermanos y nosotros debemos estar gozosos que hoy estamos acá. Si bien utilizó a Dios a alguien, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a un amigo, a una invitación que recibí por la calle, a alguien que me habló de Dios, es porque Dios lo quiso así y es por su voluntad que nosotros tenemos salvación. Bien, y es por la fe en su Hijo que nosotros somos salvos. Y si tenemos esa condición, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo siempre nos habla, todo el tiempo nos habla, porque Él vino esencialmente para eso, para ayudarnos a vivir una vida cristiana correcta, agradable a Dios, porque solo no podíamos. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar esa guía, tenemos que buscarla diariamente esa guía. Bien, y no vamos a ahondar nuevamente en cómo se hace, porque ya lo hemos explicado muchas veces, oración, lectura de la Biblia, comunión y demás. Pero yo debo buscar la guía del Espíritu Santo, anhelar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de uno de los aspectos esenciales para ser lleno del Espíritu Santo era querer? La guía es lo mismo. Yo debo querer ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Bien? Yo puedo ser hijo de lo natural y no obedecer a mi padre, no querer obedecerle y no lo voy a obedecer, y por más que me enseñe mi padre buenamente, estoy hablando naturalmente, mi papá, mi mamá que me engendró, ¿cuántos casos hay que no obedecen a los padres? Saben que es su padre y no lo obedecen, ni quieren querer recibir una corrección de su padre. Bueno, nosotros como hijos de Dios debemos querer recibir su guía, porque no olvidemos que nuestro Padre es el que creó el cielo y la tierra y es quien conoce mejor que nosotros mismos lo que nos conviene. ¿Por qué no buscar su guía? Parece ilógico, pero sucede muchas veces y cuesta, reitero, cuesta, pero por eso tenemos el poder del Espíritu Santo.
para poder vivir bajo su guía y no errarle tanto. Vamos a decirlo de esta manera, porque lamentablemente le erramos, pero el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad, dice su palabra en el libro de Juan. Y debemos tener esta certeza de que somos sus hijos y que si somos sus hijos contamos con su guía. Muchas veces he escuchado y Dios no sé lo que quiere Dios para mi vida, o Dios no me habla, o Dios no escucho su voz. Bueno, no es porque Dios no hable, no es porque Dios no guíe, no es porque Dios esté ajeno a esa vida, sino que esa vida está ajena a la guía, a la voz y a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero es una certeza que los hijos de Dios contamos con esa guía. Eso es lo que nos quiere enseñar este punto, si lo queremos resumir de algún modo. Yo soy hijo de Dios, tengo la guía de Dios. Que la tenga, debo querer ser conducido por esa guía espiritual. Bien, debo querer. Ahí es donde entra, ¿se acuerdan? En 2 Corintios 8:12, si no me equivoco, dice que según la voluntad dispuesta que hacemos nosotros, será acepta. Según lo que tengamos, no según lo que no tengamos. Si hay una voluntad dispuesta a Dios y a su guía, ¿qué pensás que va a hacer Dios? ¿Que no te va a querer guiar? ¿Que no nos va a querer conducir a toda verdad? No. Él nos quiere conducir siempre. Nosotros debemos querer y aceptar esa guía. Bien. Primer punto, hay que ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Y debemos querer ser guiados por su Espíritu. ¿Querés ser guiado por su Espíritu? ¿Vieron? Esa pregunta cuesta más levantar la mano, ¿vieron? Porque unas cosas es saber, contar con esa realidad, y otras es querer ser guiado por su Espíritu. ¿Bien? ¿Querés una vida victoriosa? No porque lo diga yo, no porque yo prometa, sino porque yo debo compartir lo que dice la palabra de Dios. ¿Querés una vida victoriosa? Dejate llenar por el Espíritu Santo, dejate guiar por Él, y vas a vivir una vida victoriosa en Cristo. Pero una vida victoriosa en Cristo no es la vida victoriosa que te enseña el mundo. ¿Bien? El otro día escuchaba a una persona que decía, yo me levanto con ganas de comer churrascos que se preparan en Miami y a la tarde estoy. Esa es la vida victoriosa que te enseña el mundo. Pero la vida victoriosa que te enseña la palabra de Dios es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y con lo que eso representa y con el fin que representa también. No hay nada más lindo, recién cantamos, que estar a los pies de Dios. ¿Qué significa estar a los pies de Dios? O a los pies de alguien. Esa es la vida victoriosa que nos enseña la palabra de Dios. Es nada más lindo que reconocer que Jesús, que murió por mí, es mi Señor, mi Salvador. Yo me rindo a Él y hago su voluntad. Bien, y Él, como es mi Padre bueno, no tiene pensamiento de mal para nosotros, tiene pensamiento de bien. ¿Y hacia dónde nos va a conducir? Hacia lo mejor. Pero nosotros muchas veces pensamos que lo mejor es lo que pensamos nosotros, y lo que nos conviene a nosotros es lo que yo creo, como fui enseñado, criado, mi costumbre, es lo mejor para mi vida. Y muchas veces, lamentablemente, no es así, y pagamos las consecuencias. Lamentablemente. Pero yo debo recibir la guía de Dios para caminar de acuerdo a sus pasos. Y vuelvo a reiterar esto a forma de chiste, broma, para no equivocarnos tanto. Para no equivocarnos tanto. Porque nos vamos a equivocar. Somos personas imperfectas y Dios lo sabe. Ahora podemos ser personas imperfectas que se equivocan adrede, inconscientemente, o podemos ser personas imperfectas que oyen su guía, utilizan su guía y se equivocan porque somos imperfectos. Son dos maneras distintas de vivir la vida espiritual. ¿Bien? Pero la guía de Dios siempre está en nosotros. ¿Bien? Para guiarnos a toda verdad. Bien, y creo que el Espíritu Santo nos odió a todos que estemos hoy acá, porque podríamos estar, iba a decir, mirando la final de River Belgrano, pero mejor no hablar. Ya pasó eso. Pero estamos acá porque el Espíritu Santo nos trajo. Bien, y hay que darle gracias a Dios por eso. Segundo punto, es muy interesante este punto. Todos lo son, pero siempre hay algunos que llaman más la atención. Para ser guiados por el Espíritu Santo hay que independizarse de los sentidos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Para ello vamos a buscar en 2 Corintios 11:3.
Dice la palabra de Dios, Pablo lo estaba escribiendo a los corintios, en este contexto está hablando a los hermanos que vivían en Corinto, una iglesia, que estaban cayendo en el engaño de algunos falsos maestros. Y Pablo le escribe esta situación. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Para que entendamos esto, te invito a que busques el Salmo 119. ¿Por qué? Necesitamos, ¿cómo decirlo de un modo? Desarrollar nuestros sentidos de acuerdo a la voluntad de Dios, básicamente creerle a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo decir acá, sentado, acá donde estamos, o parado yo en mi lugar, yo puedo decir, yo le creo a Dios, soy guiado por su espíritu, creo en un Dios todopoderoso, creo en un Dios de milagro, pero el lunes recibo una mala noticia. ¿Cómo reaccionan mis sentidos, mi vida? ¿Cómo reacciono yo? Bien, estos hermanos, le está diciendo Pablo, me parece que su sentido, bueno, por esto del sentido y demás va en crecimiento, ¿verdad? Lo vamos a ver reforzado con otro versículo luego. Pero nuestros sentidos deben amoldarse a lo que creemos de Dios, por así decirlo. Mirá lo que dice el salmista en el Salmo 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué vemos? Rápidamente, alguien que estaba pasando aflicciones y si su vida no hubiese sido afirmada en Dios, en su palabra, en su ley, hubiese ya estado tirando con depresión y llorando 3 meses. ¿Bien? Entonces mis sentidos deben ir madurando. No te estoy diciendo que somos robots. No te estoy diciendo que vamos a recibir malas noticias y no, me da lo mismo y voy así. No. Estoy diciendo que yo debo creerle más a Dios que a las circunstancias, al hombre, a las circunstancias, a lo que... Lo leemos de nuevo lo que dice el Salmo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, que algo delicioso para cada uno, algo que nos gusta, algo en lo cual él evidentemente meditaba de día y de noche, de madrugada te buscaré, es el mismo que escribió de madrugada te buscaré, evidentemente era una delicia para él estar en comunión con Dios, básicamente. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, la circunstancia que él estaba viviendo, si no estaría fortalecido en la comunión con Dios, ya estaría frito. ¿Por qué? Porque ahí entran a jugar mis sentidos, mis sentimientos. Bien, dice la palabra de Dios que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Bien, el mundo que te va a decir, sos pobre, estás bajo la línea de la pobreza porque ganás menos de 1,5 millones, no sé cuál, un número. Eso es lo que te dice el mundo. ¿No es cierto? Pero la palabra de Dios que me dice, que yo soy rico en bendiciones, soy coheredero con Jesucristo, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿mi sentido a qué se adecua? ¿A lo que veo o a lo que creo? Ahí está la cuestión. ¿Bien? Y Pablo le estaba advirtiendo a los hermanos, ¿ustedes cómo están andando? ¿Se están dejando engañar por esos falsos maestros por algunas enseñanzas equivocadas? ¿Se están dejando guiar por lo que ven? ¿O se están dejando guiar por lo que creen? Bien, miren lo que dice en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Vemos acá que espiritualmente uno comienza como bebé, así como en lo natural, uno comienza, que le da papilla, la hermosa Greta, al bueno le puede dar un asado porque no lo va a poder digerir, ¿verdad? En nosotros en lo espiritual, cuando comenzamos, hay algunas cosas que no entendemos, pero evidentemente debemos ir creciendo. Y yo crezco en fe, en conocimiento de Dios, en la comunión con Él. Bien, el problema es que si yo no puedo
avanzar espiritualmente porque estoy siempre igual estancado. Yo tengo que creerle a Dios. Mirá lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, nosotros nuestro sentido, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de entender las cosas deben conformarse a la voluntad de Dios. Bien, yo discierno, ¿por qué? Porque yo debo aprender a discernir, dice la palabra de Dios, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es algo que se ejercita, es algo que se aprende, es algo que debo querer hacer. Bien, evidentemente en este libro a los hebreos le está diciendo, bueno, deben crecer, deben comer alimento sólido, debemos crecer espiritualmente para desarrollar nuestros sentidos, de tanto que yo me acostumbro o anhelo o deseo ver con los ojos que ve Dios, me acostumbro a vivir agradable a Él. Bien, entonces mis sentidos, mis circunstancias no van a depender de malas noticias. En el Salmo 112, creo que es, versículo número 7, dice que los que temen a Jehová, los que temen a Jehová no temen a las malas noticias. Bien, ¿por qué? Porque son orgullosos. Mi padre es Dios y no me importa lo que me diga el médico. No, porque le creen a Dios. Entonces no temen a malas noticias. No temen a malas noticias. Eso es crecer espiritualmente e ir manifestando ese crecimiento espiritual en cuanto a la contención emocional mía. No me desbordo, no me desespero, no me... la palabra lo va a llamar... ahí se me fue la palabra, que lo llama de una forma de preocuparse de más, que es no te ansíes por nada, no te cargues por nada, no te afanéis, dice la palabra. Esa es la palabra, no te afanéis. Afanarse es cuando te preocupás por algo y no te deja dormir, no te deja comer, no te deja tener una vida tranquila. Viene tu marido, viene tu esposa, le contestás mal, viene tu esposo, tus hijos, le contestás mal y no vas a atender el teléfono. Hay circunstancias que merecen nuestra atención, pero nuestros sentidos deben ir un poquito más allá cuando vamos creciendo espiritualmente. En el sentido, voy a recibir una mala noticia, quizá me provoca llanto en un primer momento, quizá me provoca, ¿y qué hago en un primer momento? Pero a la hora, al tiempo, yo estoy arrodillado ante Dios y diciéndole, yo sé que vos sos mayor que mis circunstancias, yo sé que sos mayor a ese resultado que estoy esperando, yo sé que soy mayor a que mi marido no quiera venir acá, yo sé que soy mayor a que mi tía, abuela no quiere saber nada de vos, no sé, yo sé que vos sos mayor. ¿Me entienden? A dónde va la palabra de Dios. Mirá lo que dice también el salmista en ese mismo Salmo 119. Y se me fue, pero lo que decías, se me viene claramente ahora el versículo, pero se me fue la anotación. Lo que decía el salmista en el Salmo 119 es que estaba rodeado por impíos, por personas que hacen mal, pero él nunca se olvidó de sus principios. Nunca me olvidé de tus principios, dice la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? Él estaba rodeado en un ámbito que era maligno, pero él era guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se olvidó de sus principios, nunca se dejó convencer, nunca dejó que su sentido lo traicione y estoy con amigotes, total, da todo lo mismo, sino que sus principios, sus sentidos fueron sometidos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Bien, reitero este concepto, no somos robots. No te estoy diciendo esto. No te estoy diciendo que no tengas ningún tipo de sentimiento, que no te duela que tu parentela no esté acá, que no conozca a Cristo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra confianza en Dios es mayor que las circunstancias. Siempre. Bien, siempre. No a veces, sino siempre.
hay que independizarse de los sentidos. Evidentemente, debemos cambiar, seguir mejorando en cuánto dependemos. Por ejemplo, yo cuento, nuestra familia llegó a los caminos de Dios porque mi mamá tenía una depresión muy grande. Tiene una tristeza muy grande, eso es la depresión, una tristeza muy grande, ganas de morir y demás. ¿Quién fue el único que pudo cambiar esa realidad? Durante 2 años asistió a los mejores médicos de Luján, que vos te puedas imaginar, hasta que Jesucristo llegó a su vida. Y ella tuvo que cambiar, ahora uno lo entiende, cuando maduró espiritualmente, en ese momento buscábamos soluciones, como lo hace cualquier persona que no tiene a Cristo, en cualquier lado, hasta que Cristo llegó a su vida. Bien, no hubo psicólogo, no hubo psiquiatra, no hubo doctor, no hubo amigos, no hubo consejos que la saquen de esa manera de ver la vida, sus sentidos atrofiados, con querer morir, no querer realizarse como esposa, como mujer, como madre y demás. Y el único que pudo cambiar esa realidad fue Jesucristo. Bien, y ahí cambiaron su sentido de ver la vida, su forma de ver la vida, su manera de conducirse y demás. Y a todo en mayor medida, cuando llegamos a Cristo, nos cambió la forma de ver las cosas. Bien, o si no, tenemos que empezar de nuevo. Pero nos cambió nuestra forma de ver las cosas. Bien, nuestros sentidos. ¿Por qué? ¿En qué cambió nuestro sentido? Nuestros sentidos. Porque le creemos a Dios, sí. Y le creemos y obedecemos su palabra. Decime si cuando alguien te encierra con el auto, tus sentidos, ¿qué te indican hacer? ¿Qué te indican hacer tus sentidos? Cuando alguien te hace mal, ¿qué te indican hacer tus sentidos? Devolverle por lo mismo. Pero sus sentidos van cambiando y van madurando cuando ahora decís, y me da gana. Dios, gracias porque me cambiaste, si no tendría un litigio judicial ahora. Y todos tenemos ese pensamiento a veces. Eso es cambiar los sentidos. Pero es progresivo. Todos tenemos circunstancias que decir en este estilo. Ay, Dios, si me hubiese agarrado 20 años antes. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos, viciados por el pecado, marcados por el pecado, están inclinados a actuar malamente. Entonces uno debe seguir, uno debe continuar y proseguir y crecer en el cambio de nuestro sentido. Uno comienza de lo más grueso, porque ya no nos vamos a agarrar a trompada, quiero creer. Nuestros sentidos nos indicarían que si alguien me choca el auto de mala manera y se baja y ofuscadamente, mis sentidos me dicen, Dios, perdón. Bueno, pero eso es el comienzo más grueso. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero nuestros sentidos van de lo más grueso, porque ahora no nos agarramos más trompada, pero quizás hay noticias que me devastan. Ahí está la cuestión. Y mis sentidos tienen que proseguir. Bien, somos humanos y tenemos sentimientos. Creó, puso, nos dio la capacidad de tener sentimientos. Ahora esos sentimientos deben ir creciendo conforme a la voluntad de Dios. Ya te digo, lo más grueso, agarrarnos trompada, insultar, devolver mal por mal, eso. Y me entienden, ¿no? Ya deberíamos no hacerlo. Ahora tenemos que ir cada vez más finito. Por eso el escritor de Hebreos le dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Debemos ir creciendo. Nadie es perfecto y tenemos un montón de cosas que mejorar. Pero es lindo reconocer, bueno, Dios, vos sabés que cuando me hacen mal, me gobiernan los sentidos malos y nada, me queda otra que vengarme. Bueno, está bueno que puedas reconocer. O hay circunstancias, Dios, que todavía no puedo manejar, no tengo la madurez para manejarlo, pero noto que debo mejorarlo y rendite ante Dios. Y decirle, quiero empezar a creerte como nunca antes lo hice. Y entonces cuando vengan malas noticias, sí me voy a ocupar de lo que me toca a mí, sí voy a hacer el trámite que tenga que hacer, sí voy a atender a mi familiar, que
que tenga que viajar para asistirlo. Eso lo voy a hacer. Pero también lo que voy a hacer es confiar en el Dios creador del cielo y la tierra. ¿Bien? Y que no hay ninguna circunstancia que nos pase a nosotros que sea ajena a Él. Espero que entiendan lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy, si no confían en la guía del Espíritu Santo. Bien, para que nos dé esa madurez espiritual de decir, bueno, mayor es el que está en mí, como dice su palabra, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que la circunstancia que me toca vivir. Mayor es el que está en mí que la noticia que el enemigo quiere utilizar para asustarme. Mayor es el que está en mí, y así podríamos estar todo el día. Pero debemos ejercitar mis sentidos para creerle a Dios. Bien, hay un montón de situaciones que uno ve a lo largo de la vida de la iglesia, que cuando hay una mala noticia se derrumban vidas enteras y familias enteras. Pero debemos empezar a confiar, ¿bien? En Dios verdaderamente como Él se lo merece, ¿bien? Pero seguimos. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu de Dios? Para ser guiados por el Espíritu de Dios hay que saber cómo opera Dios, cómo funciona Dios. Porque a veces nosotros queremos ser guiados por Dios naturalmente. Por ejemplo, yo no oigo la voz de Dios porque no lo escucho eh, literalmente. Y Dios es un ser espiritual. Bien, y ahora lo vamos a ver. Y debemos entender cómo opera Dios y a partir de qué opera en nosotros. Dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice en el versículo 19 al 21 de Gálatas 5 también. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Te hace acordar a alguien toda esa lista larga? Y seguramente a algo que cometíamos nosotros y vivíamos de esa forma. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios en este sentido? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí da una lista después, una lista larga. Bueno, ¿qué le está diciendo Pablo acá? Dios no opera, Dios no guía conforme a la carne, a tus gustos, a cómo vivías vos, a cómo vivía yo, o cómo nos gustaría vivir aún estando en los caminos de Dios. ¿Bien? Dios espera una vida que es guiada, que anda, que busca, que desea, que anhela, que se goza en la presencia del Espíritu Santo en esa vida. Por eso da una lista y después en el versículo 22 da el resultado de una vida que anda conforme al Espíritu de Dios o lleno del Espíritu de Dios, que son los frutos del Espíritu. Pero primero él le dice, mirá, nosotros andábamos así, en mentira, en enojo, en depresión, robando, ponele lo que vos quieras. Bien, nosotros andábamos así. Y le añade, mirá que los que viven de ese modo no heredarán el reino de los cielos. Los que viven, los que practican el pecado de esa manera, no van a heredar el reino de los cielos. Pero los que andan en el Espíritu, sí, porque son hijos de Dios. Eso te lo aclaro yo. Bien, pero la cuestión acá es, Dios opera en una vida que anda en el Espíritu, que piensa, busca, anhela agradar a Dios espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo puedo adorar a Dios conforme a lo que yo creo que está bien. Yo puedo venir aquí o puedo asistir a una iglesia y cantar lindas canciones, bien, si tenés el don de alabanza o de cantar, llamarlo como quieras, no como yo,
y podés conformarte con eso. Ya fui a la iglesia, le adoré porque canté 2 canciones y el resto de la semana, y en realidad la adoración es una vida rendida a Él 24/7. Bien, podemos habitar ámbitos cristianos andando en la carne. Bien, puedo asistir a cualquier iglesia, puedo asistir a muchas reuniones, pero en la carne, guiado por mis sentidos y no por el espíritu. Bien, puedo andar conforme a mis deseos, acallando mi conciencia, yendo a la reunión una vez por semana, orando tal vez una vez por semana, leyendo la Biblia tal vez una vez por semana, pero Pablo a los Gálatas y Dios a nosotros en el día de hoy nos dice andar en el espíritu, no en la carne. Déjate guiar por mí, no por lo que te agrada a vos, no por lo que te conviene en apariencia a vos, no porque crees lo que crees mejor para tu vida. Bien, debemos andar en el espíritu, y Dios es espíritu, y los que la adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, desde lo más profundo de su ser, y en verdad que es Cristo. Bien, si hacemos un cuadro sinóptico para ir tachando, bueno, soy hijo de Dios y soy guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Lo ponemos con pregunta. Mis sentidos van creciendo en depositar toda mi confianza en Dios. Mazo, hay mazo, ¿no? ¿Bien? Pero, ¿para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios nos anima, nos dice, mirá dónde estás parado y estaría bueno que mejores o que sigas por este camino porque vas bien. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no está acá para decirnos, no, mirá lo desastre que sos, vos no podés ser mi hijo. No, porque ya somos su hijo. Por eso empezamos con esa realidad de que somos sus hijos y Él quiere que no suframos más. Es lo que nos dice en su palabra, déjense guiar por mi espíritu, porque no quiero que sufran más. Porque si tus sentidos no están sometidos a la voluntad de Dios, vamos a vivir sufriendo ante cualquier mala noticia, vamos a vivir sufriendo. Ante cualquier problema que nos toque vivir en lo laboral, en lo que fuere, vamos a vivir sufriendo. En cambio, si elegimos ser fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo, vamos a pasar esas circunstancias, pero en victoria. ¿Por qué? O vos cambias algo desesperándote. A mí nunca me resultó. A ustedes, tirarse los pelos. No sirve de nada. Pelearse con toda la familia. No sirve de nada. Entonces, Dios, ¿qué nos viene a decir? Tranquilo, muchachos, yo estoy con ustedes hasta el fin. Dejé su espíritu, dejé mi espíritu, dice Dios, para que sean guiados por Él y fortalecidos. Bien, y entonces ahí está la cuestión. Ya creo que nos hemos cansado de tratar de hacerlo a nuestra manera. Que cuando viene una tribulación me peleo con todo el mundo para no afrontarla. Cuando viene una mala noticia me enojo con todo el mundo y hasta con Dios por no afrontarla. Bueno, lo que Dios nos dice, déjate guiar por mí. Créeme a mí, dejate guiar por mi Espíritu Santo. Bien, y no andes como andabas antes. Esto es lo que está diciendo en Gálatas. Anden en el Espíritu, no conforme a como andaban antes. Tiene que haber un cambio. Bien, y ese cambio viene a partir del... Está enlazado con el siguiente punto. Para ser guiado por el Espíritu de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo representa una nueva manera de sentir, una nueva manera de conducirnos, una nueva manera de creer, de creerle a Dios. Bien, en el relato de Juan 3, del 1 al 6, vemos como Nicodemo fue a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer? Y es llamativo que Nicodemo fue de noche, dice. ¿Por qué fue de noche el tipo? Porque no quería que nadie lo vea, porque él era sacerdote judío. ¿Y qué iban a decir los otros si lo veían? Está con Jesús, como quizás te puedan decir a vos, este va a la iglesia. Bien, no debemos escondernos más, debemos mostrarnos y decir, soy hijo de Dios. Eso provoca también el nuevo nacimiento. Y lo leemos, Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Y a veces nosotros vamos de noche a Jesús, como diciendo, la noche representa que nadie me vea. Ah, yo soy el mejor hijo de Dios cuando nadie me ve.
Ahí busco a Dios en la soledad de mi cuarto, como dice la palabra de Dios. Oro a Dios cuando nadie me escucha. Vivo conforme a Dios cuando nadie me ve. Eso es lo que representa este Nicodemo siendo de noche, porque él no quería que nadie lo vea. Él era fariseo, el sacerdote de esa época que su grupo estaba condenando a Jesús o estaba diciendo que Jesús estaba equivocado. Y él va de noche. Y nosotros a veces podemos ir de Jesús de noche solamente. En el sentido que cuando nadie me ve. Bien, cuando no quiero ser visto por nadie, que sigo a Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto. Cuando Jesús decía de cierto te digo, quiere decir, fíjate que lo que te voy a decir, presta atención, es una verdad que necesitas vivir. Eso es lo que dice. ¿Viste cuando vos a tu nene le decís, vení para acá, vení? Bueno, cuando Jesús decía de cierto digo, presta atención a lo que te voy a decir porque es muy importante lo que te voy a decir. Bien, le ponía énfasis, como diciendo, presta atención, y hoy nos dice a nosotros, presta atención lo que están por leer o meditar o pensar o lo que fuere de la palabra de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Necesitamos nacer de nuevo. Somos hijos de Dios, nacimos de nuevo. Bien. Tenemos nueva espiritual. ¿Por qué? Nueva vida espiritual. Estábamos muertos, como ya lo hemos estudiado. En muchas partes de la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos espiritualmente. Esa era nuestra condición hasta que Jesucristo vino a nuestra vida y nos dio un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento, esa nueva manera de vivir, debe ser guiada por el Espíritu. Volvemos a hacer énfasis en este concepto. Antes hablaba, en Gálatas decía Pablo, no anden de acuerdo a la carne, y dio una lista, ¿no es cierto? Jesús, ¿qué le está diciendo a Nicodemo? Vos te sabés la palabra de Dios de pe a pa, porque ellos la sabían, a los 12 años te puede buscar los 5 primeros libros de la Biblia, ellos a los 12 años se lo sabían con coma, con todo lo que te imagines, con los puntillas, y nosotros a veces no nos acordamos un versículo. Pero ¿qué le está diciendo? Le está hablando a alguien que conoce la palabra de Dios. Nicodemo, ¿la conocía? Bien, pero ¿qué le está diciendo? No te alcanza eso, porque no es con obra humana, no es con lo que vos podés pensar, no es con lo que vos podés llegar a imaginar, sino que es con mi espíritu. Y en ese nuevo nacimiento el Espíritu Santo nos ayuda a caminar, así como vos ayudaste a tus hijos, como yo ayudé a los míos a caminar, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar. Estamos hablando de renovar nuestros sentidos, nuestra forma de ver las cosas. En Romanos 12 va a decir que debemos renovar nuestro entendimiento. Y eso solo no podemos. Y Jesús lo sabe, Dios lo sabe. Por eso está su Espíritu. En esta nueva criatura que somos espiritual, que es un constante crecimiento, es por el Espíritu Santo que nosotros podemos caminar. Bien, es en vano que nosotros intentemos vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas o con nuestra forma de ver las cosas. Bien, es imposible. Por eso Jesús dice, es necesario que nazca de nuevo. Y lo que es nacido del Espíritu es agradable a Dios. Lo que es nacido de nuestro interior, por más buena. Lo que pasa es que en Isaías va a decir que sus buenas obras son como trapo de inmundicia para mí, dijo Dios al pueblo. Como diciendo, por más que vos le pongas todo el esmero que quiera, va a partir de una base equivocada tu buen deseo, si no es guiada por mi espíritu. Uno puede tener unas muy buenas intenciones, pero pueden tener las intenciones de, viste Dios, qué bueno que soy y por eso obro así. O puedo decir, viste Dios, le estoy dando de comer a este miserable que no tiene.
¿Me entienden? Pero cuando uno es tocado por el Espíritu Santo, uno ama a los demás, ayuda a los demás desinteresadamente y sin importar quién me ve, si me ve mi esposa, si me ve mi esposo, si me ve mi líder, el pastor, yo lo hago para Dios. Pero eso lo provoca el Espíritu. Vos mirá a tu alrededor y hay un montón de gente mala que hace buenas acciones, pero no son agradables a Dios. Siempre doy el ejemplo del colombiano este Escobar, Gaviria, ese es traficante que, bueno, después lo terminaron asesinando. Bueno, hacía escuelas él. Bien, acciones buenas puede hacer mucha gente, muchas personas. Pero ¿a partir de qué? Cuando nosotros obramos a partir del nuevo nacimiento, lo hacemos de una forma correcta porque parte bajo la guía del Espíritu Santo. Bien, y ahí está la condición del nuevo nacimiento. ¿Bien? Sos nueva criatura y empezás a caminar de a poco, no perfectamente, sino empezás a caminar de acuerdo a la voluntad de Él. Bien, pero es guiado por su espíritu. Y lo último, no los aburro más, quédese tranquilo. Último, debemos ser conscientes del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es para nosotros lo que Jesús era para sus discípulos. ¿Qué era Jesús para sus discípulos? ¿Por qué cuando Jesús le decía a sus discípulos, no, no te vayas, maestro? Era todo. Querían un consejo, ¿a dónde corrían? A Jesús. No podían liberar a una persona que le decían, che, Jesús, ayúdanos. O no era así. Si uno lee el Evangelio, ve que donde iba Jesús, ¿quién iba? Los discípulos. Lo que enseñaba Jesús, ¿quién lo aprendía? Principalmente. Ustedes cuando lean el Evangelio, van a ver varias veces que dice, y tomó a sus discípulos y los llevó aparte. Y tomó a sus discípulos y fue a orar. Y tomó a sus discípulos y les enseñó tal cosa. Y tomó a sus discípulos. Para nosotros, y Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. El otro consolador va a decir la palabra de Dios para que esté con usted y lo guíe a toda verdad y recibiréis poder, todo lo que ya vimos anteriormente. ¿No es cierto? Reitero, ¿qué hacían los discípulos? ¿O qué representaba Jesús para los discípulos? Por eso cuando él dijo, es necesario que el Hijo de Hombre muera, Pedro, cuando no, saltó y le dijo, no, que tal cosa no te acontezca, porque se iban a sentir desamparados, solo. Y él que le dice, no, no te sientas solo, porque es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y lo que le estaba diciendo es, lo que yo hago por ustedes, lo va a hacer el Espíritu Santo en ustedes. El aconsejar, el acompañar, el fortalecer, el que no se sientan solos, estar hasta el fin, como Él prometió, con nosotros está. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, si los discípulos iban corriendo a Jesús por guía, por fortaleza, por consejo, porque lo necesitaban, nosotros ¿qué debemos hacer? Correr para el otro lado, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Bien, y agradecer a Dios por la presencia de su Espíritu en nosotros. Te refuerzo con estos versículos y terminamos. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les dije. Bien, ese es el poder que habita en los hijos, el poder del Espíritu Santo. ¿Y a nosotros qué nos hace sentir poderosos? ¿Un poquito de plata? La realidad de la palabra en nosotros. El poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Bien, esto no nos vuelve superpoderosos y orgullosos y yo tengo el poder del Espíritu Santo y vení Satanás, vení. No, lo que nos hace es tomar conciencia del poder que habita en nosotros y que sufrimos muchas veces
o la mayoría de la gente que dice creer en Dios, sufre muchas veces porque no toma de ese poder y echa mano. ¿Bien? Y de esa guía. Se toman malas decisiones, se toman malas acciones, se definen futuros de familias enteras sin contar la guía o con la guía del Espíritu Santo. Y después viene el lamento, ay, si yo hubiese sabido, ay, y oraste antes de hacer eso, oraste antes de afrontar esto, oraste antes de decir eso, oraste antes de confrontar a tu familia, oraste antes y oraste y pediste guía a Dios. Uy, me recontraolvidé. Y el Espíritu Santo estaba listo ahí para decirte lo que tenías que hacer. Me ha pasado a mí y creo que nos ha pasado a todos. ¿O no? Que hemos hecho cosas, decidido cosas, aún confrontado cosas sin la guía del Espíritu Santo. Y después, lamentablemente, sufrimos las consecuencias. Bien, que podamos echar mano de ese poder que habita en nosotros para guía, para contención, para fortaleza, porque Él está dispuesto a ayudar. Siempre. Amén. Oramos para que el Espíritu Santo confirme en nuestro corazón lo que nos quiere decir el día de hoy, nos quiso decir el día de hoy, o lo que nos dijo en el día de hoy. O ustedes saben que me cuesta conjugar los verbos, así que es un desafío entenderme y confío en el poder del Espíritu Santo de que Él está hablando. ¿Bien? Esa es mi confianza mayor. Oramos. Señor, en nombre de Jesús, gracias, como siempre lo decimos, por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque podemos contar con tu guía siempre, siempre, siempre que la busquemos, que queramos contar con ella. Tú siempre y tu Espíritu está dispuesto y disponible, Señor, a ayudarnos, a bendecirnos. Perdón porque muchas veces hemos actuado conforme a nuestro sentido, nuestra conveniencia aparenta, o que nos aparenta a nosotros, nos representa a nosotros lo que nos conviene y es ajeno a ti. Te pedimos perdón por eso y queremos ser una congregación, hijos tuyos, que sean guiados por tu presencia, Señor, y que sabiendo que tenemos un Padre bueno, que siempre quiere lo mejor para sus hijos, Señor, y siempre nos va a guiar a toda verdad. Por eso te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, pero también pedimos de tu ayuda, sabiendo que estás siempre dispuesto a ayudar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque nos guía siempre, nos fortalece siempre y podemos descansar en ella, en el sentido de buscar respuestas, porque siempre la vamos a hallar, Señor, en tu palabra y en la guía de tu Espíritu Santo. Ahora te pido que tu Espíritu Santo nos esté guiando como Padre, aquellos que lo somos, como Madre, aquellas que lo son, como hijos, aquellos que lo son también, y como líderes espirituales que somos, cada uno en el ámbito que nos toca vivir, que podamos representarte como tú te mereces, Señor, siendo guiados por tu Espíritu Santo. No queremos ser más guiados por nuestros sentimientos, no queremos ser guiados más por nuestras emociones, no queremos ser guiados por nuestros preceptos, por nuestros prejuicios, por nuestras, Señor, estructuras mentales que teníamos antes de conocerte a ti, sino que queremos ser guiados genuinamente por el poder de tu Espíritu Santo, para poder bendecir tu nombre, honrar tu nombre y bendecir a todas aquellas personas que tengan contacto con nosotros. Te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes, nos declaramos débiles, que sin ti nada podemos hacer, pero también creemos que tu presencia está en nuestra vida y a través nuestro también. Por eso tenemos paz, gozo y tranquilidad, Señor. Gracias porque estás con nosotros hasta el fin. Lo has prometido y nosotros lo creemos. Y en el nombre de Jesús ponemos ante tu trono de gracia, Señor, nuestras circunstancias, esas las circunstancias que nos cuesta sobrellevar, las circunstancias que nos cuesta, Señor, o nos traen tristeza muchas veces, la presentamos ante ti, sabiendo que tú tienes el control de todo. Gracias te doy y seguramente vas a estar respondiendo oraciones, obrando milagros a nuestro favor, porque dice que tienes preparadas cosas que ojo no vio ni oído yo para los que te aman. Gracias a Dios te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.